¿A dónde van los monstruos muertos? Pues en Barcelona terminan en el museo. Hoy empecé como el nuevo asistente en el Museo de Ciencias de la Tierra de Barcelona. Puedo trabajar con el Dr. Javier, que es conocido como el mejor criptozoólogo del mundo. Y, a diferencia del típico cazador de críptidos que se mete en el monte buscando monstruos, nosotros tenemos pruebas. Pero para conseguir este trabajo, el Dr. Javier Mortimer tuvo que elegirme personalmente. Y no escoge a cualquiera. No si quieres que te contrate el Dr. Javier, necesitas tener experiencia en su campo especial. Me matriculé en la universidad, donde da clase y me cambié de asignatura solo para tenerlo como profesor. Entregué trabajos citando artículos que deberían haber quedado enterrados. Solté nombres de expertos que habían participado en sus proyectos paralelos más controvertidos. Y cuando por fin tuvimos la oportunidad de hablar en privado, le mostré la evidencia que había estado ocultando los últimos 15 años. En el momento en que vio el metraje de vídeo que le di, pude ver en sus ojos que sabía que era auténtico. Vio que yo sabía tan bien como él lo que había ahí fuera, y que estaba tan comprometido como él con estudiarlo. No dijo mucho en ese momento, pero una semana después me ofreció el puesto. Dije que sí en cuanto lo mencionó. El Dr. Javier me recibió cuando llegué al museo. Me llevó hacia la parte de atrás, pasando por todas las exposiciones. ¿Tienes iniciativa, Nico? Eso me gusta. Me recuerda a mí mismo. Cuando era más joven, dijo, el título oficial del Dr. Javier es profesor de biología en la Universidad de Barcelona. En ese sentido, está bastante bien considerado. Estudia principalmente zoología. Hoy en día, casi solo enseña y trabaja en el museo. Para ser sincero, doctor, solo quiero entender qué hay ahí fuera. Siempre lo he intentado, dije, y tenía las cicatrices para demostrarlo. No te imaginarías cuántos críptidos se ven al otro lado de las vallas de alambre de espino. Yo también. Y, por favor, Morty está bien. Me dedicó una sonrisa cálida mientras nos acercábamos a un ascensor. Pasó una tarjeta antes de que se abriera, así que eres un joven listo. Exactamente. ¿Cuánto sabes sobre nuestro proyecto paralelo aquí abajo? Su tono cambió a algo más serio. No mucho, admití. Sé que tienes interés en los críptidos y he oído algunos rumores. ¿Rumores?, preguntó el Dr. Javier, pulsando un botón en el ascensor mientras bajábamos al sótano. Sobre, pruebas, dije. Noté un leve brillo en su ojo. Espera, eso no puede ser verdad. ¿No? ¿De verdad los tenéis? No me lo podía creer. ¿Especímenes?, preguntó. Oh, sí que los tenemos. Varios. El corazón me dio un vuelco cuando se abrieron las puertas del ascensor. ¿Quieres ver uno?, preguntó. No podría haber dicho que sí más rápido. El sótano del museo parecía bastante normal al principio. Pasillos de linóleo limpio, luces fluorescentes y paredes beige. Parecía cualquier oficina. Aunque allí abajo había más silencio que en cualquier otra parte del museo, me pregunté si el Dr. Javier y yo éramos los únicos dos allí. ¿Sabes? Cuando empecé a trabajar para el museo, jamás soñé que realmente podría estudiar a estas criaturas. Le oí decir, después de las cosas que he visto, siempre mantuve la mente abierta, pero también conservé una buena dosis de escepticismo. Entonces, hace unos 10 años, nos topamos con nuestro primer cuerpo. Todo cambió. ¿De dónde lo sacasteis? Tenía curiosidad. De un forense local. Curiosamente, lo habían encontrado durante una búsqueda y rescate. Un excursionista se perdió en el bosque. Mientras lo buscaban, encontraron esto. Al principio pensaron que era humano, pero al mirarlo más de cerca, había tantas cosas en ello que, bueno, no lo eran. Así que nos llamaron para ayudar a averiguar exactamente qué era. Me condujo por una puerta y entramos en una sala grande que parecía una morgue. Se puso unos guantes y se acercó al gran conjunto de armarios de especímenes que dominaba la pared del fondo. La cantidad me hizo detenerme. Empecé a preguntarme cuántas de esas criaturas habían encontrado. El Dr. Javier abrió los armarios con llave. Antes de abrir con cuidado uno de los cajones, eligió uno más grande y lo deslizó hacia afuera despacio, casi con reverencia. Reveló varias piezas de hueso blanco colocadas para mostrar el esqueleto de algo que parecía humano y, sin embargo, claramente no lo era. Para empezar, era demasiado grande para ser humano. El cráneo tenía una forma equivocada, más bien como un cruce entre un gorila y un gato. Lo miré en silencio.
incrédulo, mientras intentaba procesarlo. Toda mi vida, la única prueba que tuve de que estas cosas existían era el metraje que le había enseñado al doctor Javier, el video granulado del móvil que grabé la noche del accidente, cuando murió mi hermana. Y ahora, aquí delante de mí, había una prueba tangible, huesos reales, un esqueleto real. No podía hacer otra cosa que mirar. Por un instante, me pregunté qué podía haber matado a un monstruo así. El doctor Javier me miró y esbozó una sonrisa de complicidad. Increíble, ¿verdad?, preguntó. Cuando empezamos a examinarlo, quedó cada vez más claro que este espécimen no pertenecía a ninguna especie registrada. Tras descartar todas las demás posibilidades de lo que pudiera ser, nos vimos obligados a aceptar que lo que teníamos aquí eran los restos de una criatura completamente nueva. «¿Y lo habéis tenido 10 años?», murmuré. «Habéis tenido un cuerpo 10 años y nunca lo habéis publicado cuerpos», corrigió el doctor Javier. «Según mi recuento, hemos identificado aproximadamente 15 especies distintas, algunas más cercanas al ser humano que otras, lo bastante cercanas como para que la persona media ni siquiera sea capaz de notar que está hablando con algo que no es humano. Eso es, de hecho, parte de por qué hemos sido reacios a publicar nada oficialmente. Los que pasan por humanoides parecen más peligrosos. Evolucionaron para parecerse a nosotros, al fin y al cabo. Y si nuestra hipótesis es correcta, lo hicieron para alimentarse de nosotros. Se movió a otro cajón y, al cabo de un momento, también lo abrió. Este contenía una colección de cráneos. La mayoría parecían humanos, salvo por los dientes. Eran demasiado largos, demasiado afilados. Exponer a estas criaturas podría ser increíblemente peligroso por varias razones, dijo el doctor Javier. En el mejor de los casos, nos convertiríamos en el hazmerreír, incluso con pruebas sólidas. La comunidad científica tardaría en aceptar nuestros hallazgos sin una investigación a fondo. Y mientras ellos hacen eso, estaríamos pintándonos una diana en la espalda. Dudo que a estas criaturas les hiciera gracia ser expuestas al público. Y, por supuesto, está la cuestión de qué les pasaría si lo hiciéramos. A juzgar por lo raros que son estos cuerpos, es probable que no haya demasiados ahí fuera, y su supervivencia depende en gran medida de que nadie sepa que existen. Cambia eso. Y podrías ponerlas en peligro. La gente, admitámoslo, es un poco estúpida. Dile a todo el mundo que existen monstruos, y muchos estarán encantados de empezar cazas de brujas. Asentí con comprensión. Sí, estas criaturas eran peligrosas, pero sería una pena que las cazaran hasta la extinción antes de que de verdad llegáramos a conocerlas. Sería un desperdicio enorme. El doctor Javier siguió mirando los cráneos un rato más. Antes de cerrar el cajón, «Perdona, estoy empezando a divagar», dijo. «Mi punto es que hay demasiado que podría salir mal. Así que hace un tiempo, el resto del equipo y yo pensamos que sería mejor mantener nuestra investigación en silencio por ahora. Estudiarlas en privado y aprender todo lo posible antes de decidir qué hacer». «¿Alguna vez te has encontrado con una que siga viva?», pregunté. «Todavía no, me temo», dijo. «Pero siempre he esperado que algún día cambiáramos eso». Cerró el cajón con el esqueleto del primer espécimen y volvió a cerrar el armario con llave. «Vamos, debería enseñarte dónde vas a estar trabajando». Asentí y lo seguí. El resto de mi día fue mucho menos emocionante. Conocí a una de las otras integrantes de nuestro pequeño equipo. Se llamaba Clara. Era otra asistente archivera que trabajaba bajo una de las colegas del doctor Javier. Yo trabajaré sobre todo con ella, porque el doctor Javier y los demás tienen horarios bastante apretados, ¿eh? Parecía lo bastante amable. De hecho, me recordaba un poco a Marta. Quizá era algo de la forma en que llevaba su pelo rubio oscuro y sucio, o el jersey enorme y acogedor que llevaba puesto. Mi hermana tuvo una vez un jersey parecido, aunque también me dio la impresión de ser un poco de las que no se andan con tonterías. No se molestaba mucho en charla trivial. Cada vez que hablábamos, era bastante directo al grano. Creo que el intercambio más largo que tuvimos fue cuando me explicó las medidas de seguridad de emergencia. Es fácil. En caso de emergencia, puedes iniciar un cierre desde tu portátil. En realidad, lo único que hace es cortar el ascensor, cerrar la salida de incendios y llamar a la policía. ¿Explicó? ¿Han habido muchas emergencias?, pregunté. No. Pero el doctor Javier insistió en que tuviéramos algo por si acaso pasara alguna vez.
Movió unos hilos para que montaran todo esto. Incluso tiene a un par de agentes al tanto en guardia para venir corriendo si ocurre algo. Pero llevo aquí más de un año y nunca ha pasado nada, dijo encogiéndose de hombros. Eso era tranquilizador. Cuando el doctor Javier tuvo que irse a mitad del día por sus clases, me quedé con Clara. Fue ella quien me enseñó los detalles más finos de nuestro trabajo. Cosas como cómo evaluar cualquier evidencia que recibamos, cómo categorizarlo todo y cómo redactar informes para el doctor Javier y sus colegas sobre elementos de interés. Lo admito, estas tareas no eran tan interesantes como mirar los huesos de un monstruo de verdad, pero se sentía bien estar revisando otras pruebas de la existencia de estas criaturas. Se sentía validante. Durante 15 años, he intentado entender qué pasó aquella noche. Me zambullí en las pruebas, comparándolas con mis propias notas de investigación. Poco a poco, empecé a desencajar las piezas. Todavía ya tengo pesadillas con el accidente. Yo solo tenía 12 años entonces. Mi familia se fue a pasar unas cortas vacaciones a una cabaña en el norte. Por aquel tiempo acababa de conseguir mi primer móvil y pasé casi todo el viaje jugando con él. Hacía fotos y videos solo porque podía. Aún conservo la mayoría. Aquel domingo, se suponía que pasaríamos el día conduciendo de vuelta a casa, pero la batería del coche murió. Papá tuvo que llamar a una grúa para llevarlo a un taller y cambiarla. Así que para cuando por fin volvimos a ponernos en marcha, ya casi era de noche. Seguíamos en pleno medio de la nada cuando cayó la noche. El mundo fuera de nuestras ventanillas era completamente negro. Ni siquiera se veían ya los árboles. Recuerdo que mamá sugirió que paráramos en un motel. Pensaba que era demasiado peligroso ir por carreteras secundarias después de anochecer. Pero papá fue terco e insistió en que todo estaba bien. Y entonces atropellamos a aquel ciervo. Yo estaba jugando con mi móvil en ese momento. Bueno, en realidad estaba grabándome a mí mismo molestando a mi hermana, Marta. Estaba aburrido y era algo que hacer. La estaba grabando reaccionando a mis bromas cuando el ciervo cruzó la carretera. No se ve en el metraje, pero se oye a mi madre gritar por ello antes de que todo se vuelva borroso. El video no muestra realmente lo que pasó después, pero recuerdo lo suficiente como para rellenar los huecos. Papá dio un volantazo para evitar al ciervo, pero iba demasiado rápido y acabamos golpeándolo con el lateral del coche antes de salirnos de la carretera por completo. El coche dio vueltas mientras caía por un terraplén, y entonces todo quedó en silencio. En el vídeo, se oye a mi padre moverse primero, preguntando si todos están bien. Luego se le oye forcejear para salir del coche. Antes de venir a por mí y por Marta, en el metraje, puedo verme coger mi móvil otra vez unos 10 minutos después del accidente. Para entonces mi padre me estaba ayudando a salir del coche. Cuesta ver cualquier cosa con claridad en el video en esa parte. El bosque que nos rodeaba estaba demasiado oscuro. La única vez que se ve algo es cuando la cámara enfoca el parche de árboles iluminado por los faros. Aún así, se oye todo. Se oye a mi familia intentando orientarse tras el accidente. Se oye a mi madre pedir ayuda por teléfono. Y se oye el movimiento entre los árboles mientras algo se acercaba sigilosamente. En algún momento me doy cuenta de que mi cámara seguía grabando, así que empecé a filmar el destrozo. No me preguntes por qué hice eso. No recuerdo muy bien por qué, pero en el metraje se puede ver a Marta y al resto de mi familia de pie bajo los faros. Se oye a mi madre por teléfono y se oye el golpe sordo cuando eso, en la oscuridad, se acercó más. Marta lo ve primero. En el vídeo, se ve la expresión de su cara cuando se dio cuenta de que algo nos había seguido por el terraplén. Es una mirada de terror verdadero, genuino. Empieza a gritar y retrocede tambaleándose. Luego mi madre empieza a gritar. Luego mi padre. Recuerdo haberlo visto yo también. Solo era una sombra en la oscuridad, enormemente alto, pero delgado. Humanoide y, aún así, inhumano. Era difícil captar bien su forma, pero podía ver sus ojos brillando en la oscuridad. Recuerdo girar la cámara para mirarlo, y apenas se distinguen esos ojos en el metraje granulado. 2 antorchas ardiendo en la noche. Recuerdo cómo esa cosa siseó, antes de lanzarse corriendo hacia nosotros. Y en cuanto lo hizo, fue entonces cuando el pánico lo dominó todo por completo. Mi padre estaba más cerca de mi madre. Recuerdo que la agarró, tirando de ella para apartarla. Se le oye en el vídeo, gritando por mí y por Marta también, chillando nuestros nombres, diciéndonos que nos alejáramos.
Recuerdo volver a meterme a trompicones en las sombras. Mientras Marta salía corriendo, se la ve girarse para huir en el metraje, internándose entre los árboles, y se ve a la criatura ir tras ella. Durante solo unos segundos, se la puede ver, algo pálido, vagamente humanoide, con extremidades largas y huesudas, entrando en la luz y luego perdiéndose en el bosque detrás de ella. Durante unos pocos fotogramas, la cámara no tiembla y se ve con claridad. Y eso es, en realidad, lo último que se alcanza a ver. En ese momento yo no estaba intentando grabar nada, así que la imagen se va a negro y lo único que se oye es el sonido de mí corriendo, y el sonido de los gritos lejanos de Marta cuando esa cosa la alcanza. Tras unos minutos de oscuridad y mi respiración pesada, frenética, la cámara se queda sin espacio y la grabación termina, pero en mis recuerdos, todavía puedo oír los gritos de Marta rebotando en la noche. Gritos de terror, sollozos, alaridos. Gritó llamando a nuestra madre y a nuestro padre, y luego, silencio. La policía encontraría su cuerpo a unos 6 metros del lugar del accidente. Concluyeron que sus heridas eran compatibles con el ataque de un oso. Su teoría fue que un oso había acudido a investigar el accidente y fue tras Marta con el tiempo. Esa fue también la explicación que mis padres aceptaron. No puedo evitar resentirles por eso. Lo vimos, todos lo vimos. Todos sabemos que fue un monstruo el que se llevó a mi hermana. Les obligué a revisar ese metraje una y otra vez para confirmarlo. Les hice quedarse mirando esos pocos fotogramas hasta que me amenazaron con quemar mi móvil. Fue entonces cuando supe que tenía que buscar respuestas por mi cuenta. No sabía qué era, pero necesitaba saberlo. Necesitaba entenderlo. Sabía que debería odiarlo, pero odiarlo me parecía un desperdicio de energía. Aprender sobre ello, comprenderlo, eso sí me parecía un mejor uso de mi tiempo. Si pudiera entender a esa cosa, quizá podría hacer que su muerte tuviera sentido. Mi hermana no iba a volver nunca, pero esa cosa seguía ahí fuera. Y tengo que admitir que el trabajo ha sido gratificante. Durante los días siguientes, empecé a trasladar toda mi investigación desde mi residencia universitaria al museo. Traje cajas llenas de libros, mapas e impresiones. Estudio tantos especímenes como puedo entre la clasificación de muestras enviadas por el público. La mayor parte de la evidencia que recibimos es falsa. O son engaños descarados o animales mal identificados. Normalmente animales con sarna severa o alguna otra enfermedad. Otras veces, la gente entrega fotos borrosas o lejanas de algo. No hay suficiente como para decir realmente qué es con exactitud. Pero, enterradas bajo todo ese ruido, hay unas pocas fotografías y videos genuinos. Incluso he visto algunas criaturas parecidas a la que vi la noche en que murió Marta. Después de tantos años, por fin siento que estoy exactamente donde pertenezco. Y hay algo más también. Clara me dice que pronto está previsto que recibamos un nuevo espécimen. Un par de cazadores le dispararon esa misma tarde y contactaron con uno de los colegas del doctor Javier, el doctor Bernardo. He visto las fotos que nos enviaron. Es difícil decirlo con certeza, pero lo que encontraron esos cazadores se parecía muchísimo a la criatura que vi la noche en que murió Marta. Esta vez no vamos a recibir un montón de huesos. Vamos a recibir algo mucho más fresco. Esa es una autopsia de la que me habría encantado formar parte. El cadáver llegó unos días después. Verlo en persona fue irreal. Las fotografías, los videos y los huesos no te cuentan lo equivocadas que están estas criaturas. Y, por encima de todo, la forma inquietante en que antes fueron humanas. Palabra clave. Antes, si todavía cuenta como humano ahora, la verdad es que no sabría decirlo. A simple vista, sigue pareciendo humano, en su mayor parte, pero hay tanto que está mal en ello. Lo que queda es algo que ya no puedes considerar una persona. Para empezar, la piel era demasiado pálida, estaba demasiado tirante en algunas zonas y demasiado flácida en otras. Las extremidades eran tan delgadas que parecían alargadas, pero incluso con lo delgadas que eran. Sus brazos seguían cubiertos de músculo denso, sus manos parecían más garras. Las puntas de los dedos daban la impresión de haber sido mordidas hasta que el hueso expuesto formó talones afilados. Y, por supuesto, estaba la cara. Parecía una cara humana, pero solo lo justo como para ser reconocible. El cráneo debajo era definitivamente humano.
pero los ojos estaban hundidos y eran pequeños y vidriosos. Los labios y las mejillas estaban desgarrados y llenos de cicatrices, como si esta criatura se hubiera mutilado su propia boca para comer mejor, como si lo único que le importara fuera embutir carne en sus mandíbulas. Al mirar su boca, imaginé que la carne era su dieta principal. Todavía tenía dientes humanos, pero pude ver restos de carne podrida atrapados entre ellos. La visión me revolvió el estómago. El recuerdo de los gritos de Marta se me cruzó por la cabeza y me obligué a no pensar en ello. Aparté la vista del cadáver, antes de revisar las notas que venían con él. Clara las había dejado sobre la mesa junto al cuerpo para que yo las revisara. Lo habían abatido 2 cazadores de la zona. Eran 2 hermanos llamados Adán y Joel Romero. Incluyeron una declaración de cómo lo habían encontrado. Habían salido de casa una mañana. Joel había visto un ciervo y disparó. Lograron darle al animal, pero no lo suficiente como para matarlo. Echó a correr y los hermanos lo siguieron. Creían que el ciervo no llegaría lejos, pero esa cosa llegó antes. Estaba encorvada sobre el animal, con los dientes clavados en su garganta. La criatura intentaba arrastrar al ciervo. Siseó al ver a los cazadores y se preparó para atacar. Los Romero abrieron fuego antes de que pudiera moverse. Dijeron que seguía dando espasmos, incluso después de meterle 3 disparos más, así que no se detuvieron hasta que le colocaron unos cuantos en la cabeza. Incluso entonces, los hermanos juraron que la maldita cosa quizás seguía viva después de eso. No podía imaginar cómo esa cosa aún podía estar respirando. Miré el cuerpo, examinando los agujeros de bala, y por un momento creí ver moverse su pecho. Pero no. Después de todo el daño que había recibido, estaba claramente muerto. Nada en esta santa tierra debería haber podido sobrevivir a 3 disparos de rifle en el cráneo. Supuse que tendría mi respuesta cuando el doctor Javier y el doctor Bernardo se pusieran a examinar el espécimen por su cuenta. Clara había mencionado que pasarían por allí esa misma tarde para realizar una autopsia. Me habría gustado estar presente, pero al fin y al cabo sigo siendo estudiante en la universidad. Tenía deberes de los que ocuparme, aunque con un poco de suerte. Mañana podré saber algo más sobre lo que el doctor Javier y el doctor Bernardo encuentren. Suelen grabar sus autopsias. No recuerdo la última vez que me sentí tan emocionado por ir a trabajar. Me pregunté si podría conseguir una copia del video para mí. A la mañana siguiente, entré en el museo y descubrí que el espécimen ya no estaba en la sala de examen donde lo habíamos dejado. El doctor Javier debió de moverlo después de la autopsia. Había sangre en la mesa de examen donde había estado el cadáver, y también algo de sangre en el suelo. Debieron de olvidarse de limpiarlo. Clara ya estaba allí, tecleando en su portátil. Fui directo hacia recoger cualquier nota que el doctor Javier y el doctor Bernardo hubieran dejado sobre la autopsia, pero no pude encontrar nada en la sala. Así que le pregunté a Clara si ya las habían archivado. Si no hay una copia impresa en la sala junto al espécimen, puede que te las hayan enviado por correo, sugirió. Fui a mi portátil para revisar la bandeja de entrada, pero no había nada. No, aquí no hay nada. ¿Sabes en qué sala movieron el espécimen? Iré a mirar allí, dije, pero en cuanto lo dije, ella se quedó helada. Vi cómo se le encendían los engranajes en la cabeza. ¿Qué quieres decir con que movieron el espécimen?, repitió, levantándose, pues que no estaba en la sala. Dije. Entonces se levantó de golpe y salió disparada por el pasillo hacia la sala de examen. Abrió la puerta de par en par y se quedó mirando en silencio el charco de sangre sobre la fría mesa metálica. Vi cómo el color le abandonaba la cara, poco a poco. Tenían que haberlo movido, dije. Esa cosa estaba muerta. Clara, quiero decir, tú lo viste. Estaba muerta. Ella no respondió. Solo permaneció allí, en silencio, procesando la información que tenía delante. Luego echó a correr hacia otra de las salas de examen. Empujó la puerta para asomarse y enseguida pasó a la siguiente. Quiente revisó las 6. Todas estaban vacías. El espécimen había desaparecido, pero esa cosa estaba muerta. Se había llevado 3 balas en la cabeza. Se suponía que estaba muerta. Parecía muerta. No tenía ningún sentido que esa cosa se levantara y se marchara andando. Nada debería poder hacer eso. En cuanto vio que las otras salas estaban vacías, Clara salió corriendo de vuelta hacia la oficina. Sacó el teléfono mientras corría. La seguí y cerré la puerta tras nosotros mientras ella marcaba el número del doctor Javier. Paseaba de un lado a otro, inquieta.
Mientras esperaba a que respondiera, un momento después, el timbre apagado de su móvil resonó por los pasillos. Clara y yo nos quedamos en silencio, cruzándonos una mirada de puro pavor mientras el teléfono sonaba. Y entonces, lentamente, sus ojos se desplazaron hacia el techo cuando nos dimos cuenta de dónde venía el timbre. Se quedó mirando las placas del falso techo, respirando cada vez más rápido. «Corta el ascensor», dijo, con la voz baja, temblorosa, como un susurro. «Corta el ascensor ahora mismo». Me abalancé sobre mi ordenador, con el corazón desbocado, mientras abría el programa de seguridad. Hice clic y una notificación parpadeó en la pantalla, informándome de que el ascensor acababa de quedar desactivado y que la salida de incendios estaba ahora bloqueada. Miré a Clara y la vi correr hacia un armario al otro lado de la sala. Lo abrió con manos temblorosas y sacó una pequeña caja metálica. «¿Qué es eso?», pregunté, acercándome. No me contestó, pero tuve la respuesta igualmente al ver el revólver encajado dentro. Enseguida entendí por qué estaba ahí. El doctor Javier era mucho más paranoico de lo que dejaba ver. A Clara le temblaban las manos mientras sostenían el arma. Le costaba abrir el tambor y cargarla. Tuve que intervenir y hacerlo yo por ella. Ella solo me miraba, con los ojos muy abiertos y la ansiedad dibujada en la cara mientras lo hacía. Cuando por fin conseguí cargarlo, levanté la vista hacia el techo. El móvil del doctor Javier seguía sonando. Clara se removió, incómoda, y luego me miró. «¿Crees que está ahí arriba?», preguntó. No lo sabía. Dudé unos segundos. Me planteé si tenía algún sentido disparar un tiro de aviso a través de las placas, solo para ver si pasaba algo. Si había algo ahí arriba, un disparo de advertencia podría asustarlo y hacerlo huir, o podría obligarlo a mostrarse. También podría provocar que atacara. Cerré los ojos. El recuerdo de Marta retumbó en mi mente, y por un solo instante horrible. Imaginé a Clara gritando como lo había hecho Marta, en muchos sentidos. Clara todavía era una desconocida para mí, pero no quería que muriera así. Siempre he estado dispuesto a arriesgarlo todo por mi investigación, pero eso no significa que pueda jugar con la vida de otras personas, ¿no? Me negué a dejar que muriera así. Me negué a que muriéramos ninguno de los dos. He llegado demasiado lejos. Tomé aire y disparé un tiro de aviso. Clara dio un respingo y soltó un grito ahogado cuando disparé. Se quedó mirando al techo mientras el móvil del doctor Javier enmudecía. Durante un momento, todo quedó quieto. No hubo sonido, no hubo movimiento, ninguna señal de que la criatura estuviera ahí arriba. Todo estaba en silencio, salvo por la respiración pesada, temblorosa, de Clara. Me quedé mirando al techo y agarré una silla cercana, arrastrándola debajo de una de las placas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. «Voy a mirar», dije. Cuanto más lo pensaba, más me costaba creer que esa cosa estuviera tranquilamente encima de las placas del techo. Lo lógico es que hubiera reaccionado al disparo de aviso, así que necesitaba verlo con mis propios ojos. Me subí a la silla y levanté con cuidado una de las placas. Clara se quedó debajo, observando con ansiedad mientras yo asomaba la cabeza al hueco. En la luz tenue, distinguí una forma y me quedé helado. Me quedé mirándola, con el arma apretada en la mano, pero la forma no se movió. Metí la mano en el bolsillo y saqué el móvil. Encendí la linterna y la apunté al interior. Con la luz, vi los restos retorcidos del doctor Javier Mortimer, mirándome con ojos sin vida. A su lado estaba el cuerpo de quien solo puedo suponer que era el doctor Bernardo. Se me revolvió el estómago y estuve a punto de dar un paso atrás. Esa criatura escondió los cuerpos. A pesar del horror, no pude evitar sentirme impresionado por su inteligencia. La silla se tambaleó debajo de mí. Me aparté de las placas del techo y me bajé de la silla dando un traspié. Creo que la expresión de mi cara le dijo a Clara todo lo que necesitaba saber. Volvió a mirar hacia el techo, horrorizada, antes de decidir que era mejor si no veía lo que quedaba de ellos. ¿Lo has visto?, preguntó. Negué con la cabeza. No, si está ahí arriba. Ahora no está ni cerca de nosotros. Nos quedamos en silencio unos instantes, escuchando por si había alguna señal de que la criatura estuviera cerca. Pero no oímos nada, no hasta que sonó el teléfono de Clara. La policía por fin había llegado. Clara y yo nos quedamos en la oficina mientras realizaban la búsqueda. Aunque al final no encontraron nada, nada salvo los cuerpos, los que habían sido encajados en el hueco sobre las placas del techo.
y los dos corredores que habían aparecido muertos en un sendero cerca del museo. Y, bueno, hay algo peor que estar atrapado en el sótano de un museo con un monstruo, estar atrapado en el sótano de un museo sin uno. Clara y yo dimos nuestras declaraciones a los agentes de guardia. Después, ella decidió quedarse en casa de una amiga. No sé si volverá al museo. Yo me fui a casa y a recoger las cosas que iba a necesitar. Verás, he estado siguiendo los informes policiales. Hay muchos más ataques de animales por esta zona que no encajan. Excursionistas hechos trizas, huellas extrañas, criaturas demasiado humanas como para ser osos. Y como hemos perdido nuestro único espécimen vivo, bueno, lo justo es que traiga otro. Así que voy a correr la voz. Si ves algo raro por estos bosques, ya sabes dónde encontrarme.